Este Hola, no. buenas tardes a todos. Hola, Hola, hola. hola. No me ha salido fácil la jornada del día de hoy, jóvenes, así que mis disculpas, pero corriendo recién vengo llegando. Pero aquí estamos. Entiendo que ustedes tienen consulta respecto al trabajo número 2, GAE. Sí. Sí. ¿Quieren compartir algo en pantalla? Eh, bueno, No sé, JP, ¿podrías compartir tú? sí, ahí lo tenía aquí. De momento yo lo estaba ordenando igual. O sea, nuestra duda principal, profe, es que como tuvimos el problema en el trabajo uno de que el proyecto no era lo suficientemente grande, si ahora lo podíamos cambiar el proyecto y enfocarnos en otro, como tomar No me uno de acuerdo cero. bien, José Pablo, ¿de qué proyecto estamos hablando? Recuérdame. El de GAE, el uno que No, nosotros no, no, pero hemos... ¿a qué correspondía el Ah, proyecto? a minería. Sí, era de... Era la minera, espérate, era de sílice. ¿Cómo se llama este? Minera... Ganister, ¿cómo se llama otra forma del sílice? Sílice eh, nomás, po. Era un mineral de ¿Eh? sílice, pero es que era una extracción así Sí, como cuarzo. similar, como te decía yo, José Pablo, se parece un poco a tu amigo de Georogu. Es más o menos ese negocio, y si tú te fijas, lo captáis, ¿cierto? ¿Lo conoces bien? sí. Ya. Y si tú te fijas, ese caballero, ¿qué tiene ahí? Tiene una retroexcavadora nomás, una Mm. criba acá y camiones que reparten, nada más, po. Entonces, claro, sacan las piedras y separan por granometría, ¿no es cierto? Las más gruesas, el bolón desplazador, el ripio intermedio y también arena. Listo, y eso es todo, pero eso no tiene mucha tecnología, entonces, ¿qué tiene que hacer este caballero? Seguramente mantener el cauce del río y no mucho más que eso. Y por lo tanto no es un proyecto de mucha monta y entonces, cuando tú tratas de hacer, por ejemplo, lo que te queremos hacer ahora, que queremos es un acuerdo de producción limpia, es complejo porque tiene muy pocas operaciones. Entonces, es muy poco lo que le podemos sugerir. Entonces, ahora, ¿en qué proyecto han pensado ustedes alternativamente? Encontramos uno de 527.000 millones de dólares, pero ya nos vamos de la región y nos vamos más para el norte, como en Antofagasta, que José son como Pablo, las ¿estáis mineras más al seguro? norte. quinientos veintisiete Bueno, mil millones de dólares, ¿estáis no, seguro? 527, exacto, 527,00000 millones, entonces es que 527 millones. Sí, después de la coma es el decimal. Eso, Claro, de eso viene entonces sí, 527. está con coma al décimo, entonces sí, 527. Porque, por ejemplo, para tener un orden de magnitud, ¿tú sabes cuál es el PIB chileno? Todo el país. ¿Cuánto ganamos nosotros No por es, año? ¿No mucho? no mucho, 300.000 millones de dólares. Entonces, claro. que un proyecto valga más que eso es difícil. No, Los 300, 300 proyectos, son, proyectos grandes de 1.000 millones de dólares para arriba son tremendos proyectos. sí, De hecho, ahora el proyecto, el de Arauco, pero se va a hacer, como les dije en la clase, yo les mencioné que el proyecto Arauco se va a hacer en Brasil con una macro planta de celulosa y ese son del orden de 4.000 millones de dólares, pero es gigantesco. Entonces, ese tipo de proyectos son para Chile, son grandísimos. Entonces, por lo tanto, por eso 527. mismo que yo les decía que fuera de unos pocos millones de dólares, pero ya es para tener un orden de magnitud, ¿no? Claro. Mm. Perdón, todavía no me quedé de a pie. ¿Van a publicar algo, no? ¿Van a presentar algo? Sí, aquí. Ahí. Encontramos este proyecto Dale ya un que estamos poquito más empezando a grande para hacer. verte, ¿eh? Un poquito más grande, un Ahí. poquito más grande. Un zoom, un poquito zoom, zoom. Voy. Aquí. Claro, ese vale que es harta plata, 527 millones de dólares. Sí, Claro. Claro. claro, es Pero harta ya plata. es más por la región de Atacama, sí. Porque son como dos proyectos mineros grandes que nos encontramos Oye, por allá. hagámoslo porque la idea es que usted ensayen, si alguna vez les toca en su desempeño laboral, profesional, si les toca capitanear un APL, hay que mirar en la empresa donde ustedes van a trabajar. Si a lo mejor llegan a una super empresa y tiene todo esto implementado, pero puede que no sea así, porque a lo mejor les toque a Claro. ustedes decir, implementar esto y bueno, ¿cómo tengo que hacerlo? ¿Cómo parto? En general, partan ustedes con un diagnóstico. Entonces, por eso que tenga una monta como esa, seguramente esa tiene muchas operaciones mineras. Déjame entender un poquito el proyecto. El proyecto Blanco pertenece a la minera Salar Blanco S.A. MSB. Busca la producción de carbonato de litio. Ah, ya, porque es que aquí, tú sabes para qué es eso, ¿no? Ustedes todos tienen claros por qué ese proyecto, ¿no? Mm.
Cuando hablamos en Ya. clase, el capítulo 4 el último que hicimos nosotros fue de lo que es eficiencia energética. Y dijimos que la energía tiene tres montos. Esto nos estaba sirviendo hasta para estudiar para la prueba, jóvenes. Mira, gestión de la generación eléctrica, las carreteras eléctricas, o sea, el transporte, y después tienes el consumidor final, ¿ya? El distribuidor. Ujú. El punto es que nosotros, como estamos yendo a la carbono neutralidad, necesariamente vamos a tener que meter generadoras eléctricas que sean ERNC, o sea, renovables no convencionales, es decir, que no contaminen, perfecto. Pero cualquiera que sea, eólica, aire, o mayor razón, solares, que son las que vimos en clase, tienen un pero, po. En el día te generan caleta, ¿y qué pasa en la noche? Claro, Y se quedan ahí aparece desconectados. el litio. ¿Por qué aparece el litio? Porque el litio es de los metales más potentados que hay como almacenadores de energía. Entonces, este seguramente debe ser para las baterías. Y probablemente este proyecto puede estar relacionado con Sokimich, ya que anda en esta línea. Pero fíjate, va para allá, ¿no? Entonces, si yo genero Sí, esto y tengo el carbono de litio, entonces yo con esto puedo entonces generar el litio y el litio entonces va a ser la fuente de energía que seguramente tendrán a comprar los chinos. Debe ser para el mercado chino, que son los que están desarrollando este tipo de tecnología. Entonces, almacenadores. Entonces, ahora el panel eólico o el fotovoltaico te genera caleta en el día y te puede generar dos, tres veces el consumo, pero tú gastas lo que genera y el resto lo almacena. Y ahí claro. aparece este. ¿Estamos todos claros? Sí, sí. Oye, se ve potente y se ve además de actualidad y además muy relacionado con el capítulo 4, así que bien, yo creo que por todos lados este check, este proyecto, bien, bien, buen proyecto. Y la cantidad, ¿cuánto produce? 20.000 de Eh, carbonato de litio y y 58.000 50.000 de cloro cloruro potasio. de potasio KCl. El KCl es el cloruro de potasio, puede ser base fertilizante. Por aproximadamente 20 años. O sea, o sea, este proyecto tiene que tener una fase de cierre, entonces. Operación más 2 años de puesta en marcha. Los procesos de producción de este producto comienzan con la extracción de salmuera en el campo de pozos de MSB, situada en el norte del salar de Maricunga. Materia prima, sal. Ujú. ¿Ya? Sal. Y desde ahí extraemos entonces y sacamos dos productos finales. El carbonato de litio y el cloruro de potasio. Perfecto. Súper bueno. Ya, una recomendación es que revisen bien eso y háganse un buen resumen en donde dice, esta es la empresa de Salar, ¿cómo se llama? MSB, Sí, Salar Blanco, ya, de tal parte, esto está en tal parte, ¿no es cierto?, en el norte, y tiene un proyecto con RCA número, la de arriba ahí, la RCA, la que está abajo ahí, 094 de febrero de 2020, reciente, por ahí, tiene 4 años apenas. Y también pueden contar ustedes si esto está ya en fase de construcción, operación, en qué fase está y todo eso. Por ahí, por ahí. Y hace un proceso extractivo a partir de salmuera y genera dos productos finales, que son el carbonato de litio y el cloruro de potasio. Y ahí trajeron un poquito los mercados, que seguramente tienen que decirlo ahí, porque a la autoridad, fíjate, si eso es lo que le hemos dicho, lo que tienen que quedar ustedes con la idea, con un curso como cada que la autoridad ambiental, que es el SEA, Servicio, no se traga cualquier cosa, tienes que entregarle todos los antecedentes para que te evalúen. Y cuando está todo el antecedentes encima y lo revisa medio mundo, porque no solo ellos, porque ellos son administradores nomás. Entonces, aquí seguramente se lo van a pasar al Ministerio de Minería y ahí el Ceremi de Minería se luce ahí viendo el tema extractivo, los explosivos y todo lo más. Después se lo pasa a Salud, se lo pasa a la Dirección del Trabajo, Agua y todos opinan, todos. Y cuando eso está consolidado, entonces están todos de acuerdo y ahí aparece la resolución de calificación del 4 de febrero del 2020 que aprueba este proyecto. Y entonces ahí miren las fases y todo lo demás. Ya. ¿Estamos claros todos? sí, sí, Usen este como sugerencia, úsenlo para las dos partes del trabajo 2. del trabajo. Implementar aquí un sistema de APL, pero ¿qué es lo que es una APL? Un acuerdo de producción limpia. ¿Qué es lo que es? Dale, Hay que hacer una pauta que es la que se le asignó ahí, está pegada en donde se En asignó el trabajo, la en la entrega, sí. carpeta.
Entonces, sigan esa pauta, pero ¿qué es lo que hace? Anticipadamente trata de reducir los impactos que tiene el proyecto. Y aquí en este caso, seguramente uno que se debe ser relevante debe ser los residuos. ¿Qué se hace con los residuos? Botar y botar residuos. Para eso te sirve la PL. Entonces, a lo mejor ustedes pueden decir, la acuerdo de producción limpia para esta minera va a consistir en reducir las generaciones de residuos categorizados en peligrosos y no peligrosos. De los peligrosos, y eso tienen que estar asociados a todos los insumos que esté usando, que tiene que decirlo ahí en la fase de construcción, váyanse más bien a la fase de operación, porque tiene que tener tres fases. Si usted abre la resolución de calificar la RCA, seguramente dice que hay una fase de construcción, después una fase de operación y después una fase de cierre que tendría que ser más o menos los 20 años. ¿Ya? ¿Qué hacen ustedes cuando salen de ahí y ya dejan de explotar? Eso tiene que estar en la RCA, en la RCA 0094 de 2020. ¿Todos de acuerdo? Sí, Ya. Mm. sí, sí, sí. ¿Les va quedando claro? Pero, Sí, entonces, profe, ponemos como una especie de resumen y justificación al inicio antes de empezar a contestar las preguntas Claro, para claro. que... Primero decir que, claro, primero un contexto del proyecto, porque para ver dónde va a aplicar la cosa. ¿Dónde te va a aplicar el APL y dónde te va a aplicar, dónde le vas a aplicar un ISO? Una ISO. Claro. Ahora, en la ISO habría que ver, ¿cuál les toca a ustedes? la 50.001. Sí, Energía, que Ujú. seguramente es válida, porque imagínate ahí, seguramente hay grandes cantidades de energía que vas a tener que usar para poder concentrar esos minerales. Viene una salmuera, seguramente va a tener que evaporar. Y en el evaporado te queda un sólido, pero ahí tienes que separar en dos productos. Entonces, todas esas fases tienen que estar en la declaración. Oye, si ustedes quieren, le echemos una mirada a la RCA, po. Ábrete la RCA. José Pablo, tú la estás. No, pero la Sí. puedes dejar pinchado ahí mismo, po. Ahí donde estaba ahí atrás, si tú la pinchas, sale de Ah, pero inmediato. ahí o no. Oh, Ya, ok, déjala. Un poquito más grande. Un poquito más grande. bueno, Un poquito de zoom. ahí. Ahí estamos bien, ahí estamos bien. Y ese, mira cómo ingresó, también eso destáquenlo, po. ¿Se acuerdan cuál es el instrumento que típicamente con el cual uno se presenta ante el SEA? Instrumentos de gestión ambiental. Ah, ujú. ¿Cuáles son? El día y el La y, vía mayoritariamente es día y día. el IA. Pero fíjate, Sí. y que son casos muy excepcionales. Y si no, revisen la pauta del SEA, pues incluso háganlo si quieren a nivel nacional, si quieren. Vean cuántos EIA hay, deben ser poquísimos, y la mayor parte son días. Entonces aquí seguramente la autoridad le exigió un estudio de impacto ambiental. Fíjate, te exigió una evaluación muy potente, muy completa de los impactos del proyecto. Por lo tanto, este debe ser pues, muy riguroso en la evaluación de cada una de las etapas. Ya, estamos claros. ¿Y eso partió cuándo? El 2019, 29 de agosto del 2019. Oye, típicamente un proyecto para que ustedes también tengan un orden de magnitud, entre que uno parte con la primera etapa de presentación, mm, no antes de un año logra la aprobación cuando la cosa va bien. Aquí se fue de más de un año. Tienes el 22 de noviembre del 2019, el 22 de noviembre del 2020 y se aprobó el febrero. Pero, No, perdón. Estamos mal, estamos mal. 14 de septiembre del 2018 fue. Arriba, arriba partió. sí, ahí. Ahí se presentó. Entonces tienes hasta el 2019 y 2020. O sea, tenéis casi año y medio. Casi año y medio. Año y 5 meses. Casi año y medio. ¿Ya? Bien. Para hacer una idea, más o menos no se demora menos que eso. Ya, sigamos. Dale, lo que quiero es que vean un poco las fases del proyecto. Ahí, mira, les tocan los decretos esos que hemos visto en clase, ¿te fijas? El decreto Claro. 40. La minera, primero tiene que decir quién es la minera, quién la representa, dónde está, RUT, Aquí, domicilio, sí. etcétera. ¿Te das cuenta? ¿Quién? Y ahí tiene que estar alguien que sea el representante legal, que debe estar ahí claramente Él, establecido. claro. José Cristóbal Pablo García. Reyes, está indicado y está identificado, que habita en Ahí. Romeral. Ya, ese está identificado. Ya, está Mm. ahí listo, está ahí matriculado. Después, y ahí, ¿cómo aplican los diferentes aspectos normativos? El director ejecutivo del SEA resolvió aprobar el ICE del 27 de enero y con todas esas observaciones que están para abajo. Ya, perfecto. Tenemos que llegar a la fase del proyecto.
tanto, tanto, Mm. tanto. Mira, todo el tratamiento que hicieron, todo eso se evaluó, Sí, todos esos documentos tiene, se evaluaron. Ahí está, ahora partió, tiene, ahí partió, ahí partió. tiene 300 páginas, el profe, Sí, la espérate, ahí, 330. antecedentes generales, objetivo general, ¿se fija o no? Tipología del Ujú. proyecto, vida útil. 20 años será, pues, un poquito más será, pues. 20 años, 25. ¿Qué dice? Proyecto blanco, considera una vida útil. 20, 24 años, ¿ves? sí. 25 hubiera Ujú. sido así por un dedo gordo, ¿ves? 25, 24 son, ya, ok. Y ahí está, fase de construcción, incluye aproximadamente 2 años. Puesta en marcha, 20 años para la fase de operación y 1 año para la fase de cierre. Ahí están las tres fases. Sí. Son Construcción, operación y cierre. ¿Ya? Ya. Y ahí, entonces, si vas hacia abajo, van a tener que estar los compromisos de cada una de esas fases. Cuando construyo, ahí está o no? No, ubicación. Sigue identificando el proyecto. Todas las coordenadas satelitales y demás. ¿Y dónde va cada parte? Yo. Ahí está la construcción. Ahí partió la construcción. Esa es Ujú. la etapa de construcción. Sí. Entonces, aquí hay compromisos asociados a la... Ahí está. Fase de construcción. Habilitación de campamento. ¿Te fijas? Campamento. O sea, tú vas a levantar un campamento y vas a tener la gente ahí. Seguro que te caen todas las normativas. Y entre eso tienes que tener agua potable, baño, etcétera. Todas las cosas que necesita un ser humano normal. Pues. Tiene que estar todo eso ahí. ¿Ya? Y características. No puedes tú llegar y decir, no, esta gente se va a dormir en el suelo. No, eso no te lo acepta el proyecto. ¿Eh? Ujú. Ya. Perfecto. Mira cuántas personas, oye, 1240, cuidando menos de capacidad, 1200. 1284 personas durante construcción y 420 en operación. Pero la construcción siempre es mucho más sólida, ¿no? Sí, típico, ¿no? ¿Te fijas? 1200 personas, es tremendo. Claro. Tenía una ciudad y ¿no? Un décimo de nuestro querido Romeral. Ya, después instalaciones temporales de faena y todo eso con su frecuencia. Un resumen no me había, y yo les pediría, Claro. les sugiero que más bien digan, para este proyecto vamos a trabajar para generar un acuerdo de producción limpia en la fase de operación. ¿Ya? Igual mencionamos la otra, por ejemplo, aquí como Sí, acuerdos pero un de la fase de resumen nomás, porque si construcciones. no se te va a extender Claro, mucho y acuérdate que tiene un límite de páginas mínimo y máximo el trabajo, no te claro. puede extender mucho. Mm. Solamente esto para que ustedes vean la rigurosidad con que la autoridad evalúa las ideas. Las patas, perdón, un poquito atrás, ahí, patas, patas, en alguna parte vi las patas, ahí está, planta de tratamiento de agua servida. Y los riles y todo lo más, seguramente tienes que tener ahí un alcantarillado propio, porque, oye, claro, en Mm. la casa uno dice, esta cuestión la tengo a la vuelta de la mano, sí, pero cuando estás haciendo una faena en donde no existe nada, constrúyelo. Esa es la idea que ustedes tienen que tener en mente, ¿no? Yo tengo que hacer faja. ¿Dónde voy a instalar? Y la gente, ¿dónde lo voy? Te tengo que hacer un galpón o algo así, donde voy a tener dormitorio. Y no solo dormitorio, tengo que tener comedores, servicios de gastronomía, sí, pero ¿dónde botas los residuos? Uno dice, ¿te das cuenta? Mira, todas las cosas que tiene que ir aquí en esto tiene que estar establecido. Espérate, emisiones atmosféricas. Las principales emisiones serán el material particulado, cuya emisión estimada al fin del año 2 será de 18.032 toneladas de MPS, ese material sólido, material particulado, sedimentable, ¿cierto? Ujú. Después tenemos, y de 5.275 de MP10, material particulado, respirable. El proyecto contempla acciones para disminuir las emisiones de material particulado, considerando aumentación de... Y ahí, ¿te fijas? Ahí, eso es lo que le gusta a la autoridad. Entonces, vienen las fiscalizadores de salud, por ejemplo, y vienen y te miran. ¿Y dónde estás haciendo la administración? Tenés que tener un camión ahí encima donde están los caminos que esté humectando, po, con una pulverizadora ahí, ¿te fijas? Y seguramente tampoco va a pavimentar porque eso es mucha plata. Si tú vas a hacer un campamento temporal, seguramente es camino de tierra nomás. Ahora, si le comprometes pavimentado, sonaste porque tienes que hacer pavimento. Lo que diga ahí, tienes que hacerlo. Ya. ¿Estamos claros? Sí, Sí, y aquí ya empieza la operación. Aquí. Ahí, yo te diría que céntrense ahí, en ese punto. Ahí, los residuos. Ahí, en la fase de operación, con mayor razón. En la fase de operación y en los residuos. Extracción de salmuera desde campo y pozo. Tú fijas, ahí ya hay compromisos que hay que cumplir. Seguramente le van a restringir también la cantidad que puedes extraer. Pues no puedes extraer lo que se te antoje. Tiene que tener eso, todo eso Claro. tiene que estar estructurado. ¿Cuánto? ¿Cuánto va a sacar? ¿Cuántas salmueras va a sacar? Típicamente las unidades son, como les decía en la clase, la DGA establece litros por segundo. Entonces, esa es la métrica típica.
extrae. Ya, sigue nomás, José Pablo. Dale. Ahí viene todo lo que es la alimentación de materia prima, pero en alguna parte tiene que venir, oye, dónde están los residuos, generación de residuos. Un reservorio, cosecha, los residuos, manejo de residuos. En alguna parte tiene que estar los residuos. Sistema de manejo de aguas contactados. No, no. También, también. Porque Aguas imagínate, deja eso desconocidas. ahí y empiezan las pestes, empiezan cosas, los vectores que llamamos nosotros, no se puede, eso no es posible. Todo tiene que estar bajo control. Manejo de descartes salientes de los plantas de carbonato de litio. Tiene que en alguna parte tiene que estar los residuos ahí. Claro, ahí está todo lo que es la parte, no es lo medular. Pues esto es lo que le interesa, eso es lo que hace la minera, po. Hace la extracción del carbonato de litio y el cloruro de potasio. Los taludes también, ¿no? Y no puedes poner cualquier talud, tienes que hacer cortes de cerro, pero tienen que ser controlados. Monitoreo industrial del planta de carbonato de litio, inspección visual. También tienes que ver, fíjate, eh, hasta el entorno, porque tú no puedes cambiar tampoco lo que es el patrimonio de la zona, po. Por ejemplo, si hay árboles, o sea, árboles, aves, seguramente árboles poco, pero aves o reptiles, todo lo que esté ahí, eso no lo puedes sacrificar. Y si te sacrificas, te van a hacer un plan que tienes que capturar y tienes que trasladar a esos bichos que están antes que tú ahí. Ya, seguimos. En la 35 creo que salen los residuos. Un poquito más abajo. Sí, sigue más adelante, más. Aquí emisiones Ahí y... está. Ahí está. Sí. En esto, yo diría que céntrense ahí en eso. Ahí está, lo de las emisiones y los efluentes líquidos. Y también tienen que ser sólidos seguramente, porque van a tener que tener RICES, residuos sólidos, que pueden ser, como te digo, peligrosos y no peligrosos. Sí, abajo de eso salen los Es que está residuos. la emisión a la atmósfera ahí los gases peligrosos, Ahí está. y más abajo tienen que estar los residuos. Ahí está, Ujú. residuos sólidos domiciliarios, ¿no? Ahí se estima una generación de 11 toneladas al mes. Claro, acuérdense cuánto genera cada persona promedio. ¿Se acuerdan? No, hay que sirve el curso GAE. Un kilo. Es un poquito más de un kilo, pero si yo quiero simplificar la cosa, es un kilo diario, pero son 1.200 personas. Claro. 1.200, o sea, son 1,8 toneladas por día. Ahora, ¿esta gente trabaja continuo los 30 días del mes? No. Seguramente van a hacer un turno 7x7, una cosa así, que van a trabajar seguramente 15 días. Y en 15 por 12 te da 15 toneladas, será. Ahí te están diciendo que es menos, ya, te están diciendo 11 toneladas. O sea, te están reduciendo la cantidad de residuos. Y dónde lo vas a almacenar y cómo lo vas a disponer y etcétera. Después está el relleno sanitario El Zulo, ubicado en la comuna de Copiapó. ¿Te fijas? Ya después vienen los RICES, residuos industriales sólidos, no peligrosos. Y después tendrías que tener los residuos peligrosos, que tal como lo dijimos en la clase, son los RESPEL, a los que le aplica el decreto 148 del 2003. Y van a ser, y ahí están claritos los tipos, ¿no? Se estima una generación de 10 toneladas, 10,75 toneladas por mes de residuos peligrosos, corresponde principalmente a contenedores metálicos contaminados, 0,20 toneladas por mes, envases de plásticos contaminados, 0,20, baterías, esas son bien complicadas, las baterías son muy complicadas, es muy difícil disponer de una batería. Filtros, escombros contaminados, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se dan cuenta? Entonces lo que ustedes tendrían que tratar de trabajar en la PL, ¿para qué sirve? Para que ojalá usted en la generación estén bajo eso. Porque la autoridad lo que va a decir que es el límite, 10,75 el límite. No puedes tener más que eso. Pero la PL, ¿para qué sirve? Para que lo hagamos de manera que tengamos lo mínimo, mínimo, No, mínimo, sí. lo más bajo posible. Por eso decía cuando uno le preguntaba qué es una PL, es un sistema de gestión preventivo. ¿Estamos? No. Sí. Ya. Sí, como les digo, centren ahí el análisis, en el APL. Ya. Todo el tema de los residuos de las ¿Mm? emisiones. Y en el tema de eficiencia energética, en alguna parte aquí tiene que estar establecidos los consumos eléctricos de este campamento. Y los motores que tienen ahí, porque una parte va a ser lo que es domiciliario, tienes iluminación, ¿no es cierto? Pero tienes todo lo que son los servicios domésticos para la atención de las personas. Pero también tienes consumo eléctrico por los equipos.
de la planta de refinación de carbonato de litio y de cloruro de potasio. ¿De acuerdo? Ujú. ¿Se aclara la idea, José Pablo, o no? Pero, Sebastián, ¿tú tienes preguntas? No, era eso, básicamente. Más o Ya, menos. oye, pero Para mejorar. eso es lo que hay que hacer. Entonces, ahí y, tienen ustedes, tienen la planta y la pauta la tienen ustedes. ¿Ya? Entonces, claro, siguiendo la Ujú, pauta de la PL, desarrollan entonces los aspectos principales de la producción limpia para ese campamento. Pero como digo, y clarito díganle en el informe para el que lo lee, pues, oye, APL y el desarrollo de la ISO 50001 considerará principalmente las fases de operación, aunque debiera aplicar en todas las fases, pero principalmente nosotros nos hemos centrado en la fase operación. ¿Ya? mm. ¿Captamos? Sí, Y si profe, ustedes se fijan, de los 24 años, el 20 son de operación, así que es mayoritario. claro, No y digo el que las día, otras fases no son relevantes, sí son relevantes, pero es que se les va a complicar mucho y la idea es que ustedes hagan el ejercicio de tener en referencia a qué aplica lo que ustedes van a proponer. ujú. profe, ahí el diagrama que hay que hacer de la ISO es como de la aplicación, cómo aplicarla, el proceso de aplicar la norma, Es ¿no? que Para la 4. mira, lo que pasa es que, acuérdense, la ISO es un traje, es como Claro, un chaquetón que, mira, para cualquiera de nosotros hay que adaptarlo porque somos personas distintas, ¿te fijas? Es un traje nomás. sí, es Entonces, ¿qué verdad. tienes que hacer? Cuando parte te dice, ¿dónde quiere usted aplicar la ISO 50001? Entonces tú le puedes responder dos cosas. Oye, yo la voy a aplicar solamente en los consumos del campamento. Eso podría ser una opción. O bien decir, no, yo la voy a usar para todo el proceso, tanto campamento como las instalaciones mineras. O bien decir, no, lo vamos a aplicar solamente en el campamento minero. Eso es lo que te dice el mapa. Y No, ese es el mapa proceso. Ese es el mapa proceso. claro. ¿Dónde lo vas a aplicar? ¿Ya? Mm, Eso es otro que tenemos este de aquí. Ah, sí, pero es que te fijas, es una cosa globalizada, porque te dice primero planificación estratégica. Claro, en este negocio la parte estratégica aquí ustedes lo van a llevar a una planta que tiene claro los dos productos que va a establecer, así que la parte estratégica, ese es cuando uno habla de un negocio completo, pero aquí ustedes lo van a aplicar solamente a la minera esta, ¿cómo se llama? Manto Blanco, ¿no? Minero Sí, blanco, ya. Mm, Entonces, en el minero blanco, lo que yo necesito aquí es que en la parte eficiencia energética esté presente en todas las etapas operativas del negocio. ¿Ya? Y esos son 20 años del negocio. En esos 20 años. Entonces, para mí, ¿cuáles van a ser los KPI? Por ejemplo, podría decir yo, el primer KPI va a ser los kilowatt hora por persona, por ejemplo, en el campamento. O kilowatt hora y kilowatt hora por tonelada de cloruro de potasio o kilowatt hora por tonelada de carburo de carbonato de litio. Eso. Ahí están los KPI, ¿no? Y te fijas, todo lo que yo haga entonces para que esos indicadores sean lo más bajo posible. ya. ¿Estamos? Desarrollar el plan de acción, claro. Entonces, pues, los capítulos de la norma, los 5 capítulos. Los 4 primeros son para que escriban el negocio, pero escríbanlo brevemente, si es para que hagan el ejercicio nomás. Seguramente con hacer una ISO 50001 va a salir igual parecido a eso que está ahí, van a ser 200 páginas. Pero nosotros queremos un fármaco resumido que ustedes cuenten cómo lo harían en cada fase, ¿ya? Después, capacitar al personal, por supuesto. No valdría de nada que ustedes digan que ustedes son los gestores de una ISO 50001 si es que no involucran a la gente. Por eso es que el capítulo 5 dice liderazgo. ¿Y qué es lo que es liderazgo? Que toda la gente que esté en esta minera tiene que estar involucrada. Por lo tanto, tienes que contarle cuál es la política de energética que vas a seguir y difundirla, así como está difundida en la universidad. Así como está difundida. La universidad está casi en todos lados ahí explicada. Ahora, otra cosa es que nosotros no le captemos y sobre todo que si no una pregunta a cualquier alumno de la Universidad de Talca, la política energética no tiene la menor idea. Ustedes no pueden decir eso, sí, po. Si ustedes están en el ujú, edificio ahí donde tenemos las clases y caminan un poco, dice aquí está eficiencia energética, entonces tú lo capturas ahí, ¿no es cierto? El QR y tiene que salir la política energética. ¿Estamos? Sí. no, Firmada por nuestro rector, don Carlos Torres Fusloger. ¿Te das cuenta? Y esa es la política que tenemos que seguir todo. Y así sucesivamente. ¿Bien?
O sea, de ahí para adelante, después que tienes el bloque uno 2 3 4 donde tienes ahí capacitar a la gente, ahí más bien capacitarlo en lo que es la norma, pues, que son los 10 capítulos, pero contarle globalmente en qué consiste y cómo vamos a medir los desempeños. Ojalá unos gráficos que sean claritos, sí, para que la gente lo entienda. ¿Cuánto consumo eléctrico tenemos por persona? Eso podríamos tenerlo cada uno en las casas nuestras. Yo te aseguro que ninguno de nosotros tiene eso, ¿no es cierto? Deberíamos tenerlo, sobre Mm. todo con los aumentos del costo de la energía en los últimos meses, sobre todo en octubre de 2024. Es relevante entonces que no desperdiciemos la energía, po. Ninguno de nosotros. Para eso sirven las normas estas. Es una pauta, ¿no? Guía para la acción, por eso, política, guía para la acción. ¿Estamos de acuerdo, José Pablo? Sí, profe. Sí, profe. Sebastián. Sí, sí. Ya. Y entonces ahí siguen los números normativos y ahí le van a dar curso a todos esos diagramas el diagrama de bloques completo que tienen ahí, hasta que lleguen al fin y la norma quede implementada. ¿Bien? Ujú. Más Y preguntas. lo otro que le queríamos preguntar era acerca del tema como de la participación en clase y la asistencia, sobre todo por mí, por el Lucas, que como tenemos otro ramo, íbamos como turnando, vamos una semana cada uno, pero ahí no sabíamos cómo nos iba a afectar en esta evaluación, ¿no? Es que igual tú juegas ahí con esa situación, por lo menos te juega en contra, porque si tú no tienes la noción, tendrías que leer los apuntes de la clase. Pero no sé, Claro, ahí. de hecho tenemos un Word compartido donde el que va a clase está tomando los apuntes en el computador y el otro lo estudia, y yo, el que va a la otra clase hace lo Mira, mismo, entonces mira, vamos es así. una cosa. Acuérdate que lo que abunda no daña. Entonces tú como dirigente ahí tienes que tener claro eso. Ponle una cápita, pero breve, no muy extendido, así un par de líneas nomás, de la forma en que ustedes han llevado el control del curso. O sea, muéstrale al que te está corrigiendo que efectivamente tienes un involucramiento, que tú has llevado un control, que por otras razones no has podido estar presente ahí físicamente, ¿ya? Mm, Ujú. Pero que tú tienes un control porque ustedes tienen, muestra un sistema en donde tú dices, de esta manera yo he llevado un seguimiento de lo que se entrega. Porque si no sería re fácil, pues José Pablo. Yo les paso los apuntes y después nos reunimos hacemos las pruebas. Ah, Y ustedes se las claro, arreglan. sí, claro. ¿Te das cuenta? O sea, la sí, clase tiene un rol orientativo, po. Y entonces, y en este caso, por ejemplo, también lo que tú tienes que hacer es eso, porque más encima, el 50.001, lo vimos con lujo de detalle en uno de los talleres, capítulo por capítulo. Entonces, y claro, debe ser distinto que alguien te lo cuente y te diga en qué consiste cada uno a que tú lo leas por tu cuenta. claro, Pero tú puedes decir, bueno, por otras razones no puedo participar, pero esta es mi forma en que hago el seguimiento de los contenidos entregados en clase. claro, Ya. ¿Estamos? estamos. Como tú tienes un rol dirigente y liderazgo y todo lo demás, José Pablo, a ti. Acuérdate que dijo un gran sabio, ningún ser humano está obligado a lo imposible. No lo dije yo, lo dijo alguien que pasó por aquí antes que yo. Una pauta, guía para la acción. Ya, más preguntas. José Pablo, Sebastián, ¿hoy alguien más en conexión o no? Yo vi a los dos nomás, ¿o hay alguien más? No, ¿No? Ustedes dos. No, no lo pongo. Sí. Ya. Ya pues, ¿tienen más preguntas? no, creo que era eso. No, creo que no. Oye, yo estoy con una serie de otras reuniones, ahora a continuación tengo otra más, pero en algún minuto me voy a desocupar y voy a editar el video y les comparto el link. Ahí donde me pediste tú la reunión, Sebastián, ahí te devuelvo por ahí, entonces ustedes lo pinchan y tienen este video. Ya, Donde, porque conversamos hartas cosas, pero para que ustedes lo tomen como referencia y si efectivamente les sirva para hacer su informe y les claro. sirva para el conocimiento también del curso GAE completo. ¿Ya? Ya, profe. Ya, profe. Ya, Listo. buenísimo. Yo se lo comparto y ahí ustedes después lo difunden entre ustedes. Sí, ¿Bien? Muy bien. ya, profe. Nos vemos mañana. No habiendo más preguntas, se levanta la sesión. Ya, profe. Hasta mañana a las 15. Recuerden que les dije ahí por correo, Sí, mañana es una sesión de consulta. Estas consultas, otras consultas sobre la materia, sobre el cuestionario para la prueba 2, más el trabajo 2. Nos ya, vemos profe. mañana.
Chao, Vale. Que estén gracias. bien, Chao, chao, Natal, que esté adiós. bien. Adiós, Chao. adiós. Ya pues, gracias, adiós.